Muy bien, bienvenidos. Es un gusto saludarles. Hemos venido tratando acerca de varios temas muy interesantes, sobre todo que pueden ser de utilidad, ¿verdad? En el trabajo y en las actividades diarias. Y el día de hoy tenemos también un tema muy interesante que es hablar algunos aspectos muy útiles acerca del marketing digital. La semana anterior estuvimos hablando un poco acerca de la publicidad. Hablamos un poco acerca de la publicidad subliminal, por ejemplo, pero hoy queremos adentrarnos un poco en cómo esa publicidad o todos esos esfuerzos de marketing que se hacían anteriormente, hablábamos que, por ejemplo, el marketing eh, se habla de una mezcla mercadológica que abarca desde el desarrollo del producto, la estrategia de precio, la estrategia de distribución. Luego, en la estrategia de promoción, se vuelve a subdividir en publicidad, promociones, relaciones públicas y venta personal. Pero en los últimos años hemos visto cómo toda esa estrategia promocional ha ido cambiando de la parte tradicional, si lo pudiéramos llamar así, a lo que hoy se conoce o se denomina como marketing digital. Fíjense que haciendo un poco de historia, yo recuerdo que a inicios de los 2000 no se hablaba tanto de marketing digital, sino que se utilizaba un concepto que se denominaba e-marketing. Eso haciendo referencia a que Internet había tomado esa E de electronic en inglés para renombrar varios servicios que estaba revolucionando. Por ejemplo, el Internet había venido a revolucionar la forma de comunicación, eliminando el correo tradicional que tomaba más tiempo, que había que ir a un buzón de correos, comprar una estampilla, enviarlo y tomaba más tiempo la entrega. O incluso los telegramas, que eran los más inmediatos, no tenían esa inmediatez que trajo el correo electrónico. Entonces, el correo electrónico en un inicio agregó ese elemento de I a la palabra mail para denominar que se refería a electronic mail. Y así otros servicios más. Entonces, en un inicio, hablar de marketing digital aún no se conocía, sino que se le denominó inicialmente e-marketing. Y era trasladar el esfuerzo promocional o el esfuerzo mercadológico de promoción a la parte de Internet. Ahora, en esos tiempos, una de las cosas más revolucionarias que causó el Internet, aparte de la inmediatez, era que podía ser medible al 100%. Por ejemplo, en otros medios tradicionales de comunicación masiva, porque hablábamos la semana anterior que la publicidad se refiere a toda forma de comunicación no personal transmitida por medios de comunicación masivos. Entonces, dentro de estos medios masivos, por ejemplo, estaba radio, estaba televisión, estaba prensa, estaban revistas, pero para medir la efectividad de esos medios, se tenía que recurrir a investigaciones de mercado o encuestas que se realizaban para poder medir la efectividad, medir los ratings de aceptación de los programas y saber qué programa era el que tenía mejor rating, cuál era el horario estelar. Entonces, por ejemplo, a nivel de Guatemala, eh, con Radio Corporación Nacional, que era una corporación de empresas que abarcaba medios de televisión y de radio, ellos tenían promociones por televisión para que cuando llegaran estos encuestadores y le preguntaran qué radio escucha, entonces a través de la televisión decían, cuando el visitador llegue a tu puerta y te pregunte qué radio escuchas, responde Alfa Super Estéreo y te regalaremos una mochila, por ejemplo, y tenían su promoción y una canción muy conocida acá en Guatemala que se refería a esa mochila escolar. Pero muchas veces las personas no estaban escuchando la radio, pero sí estaban viendo el canal. Y entonces respondían, ah, acabo de ver el anuncio que dice Respond que es Alfa Super Estéreo. Y entonces
esas mediciones no eran tan confiables. Por ejemplo, empresas como Sid Gallup, que se dedicaban al monitoreo de medios, tenían esa dificultad de determinar con exactitud cuál era el alcance, el rating y el impacto que estaban generando los medios publicitarios. Luego también venía otro elemento que, por ejemplo, cuando entraban los anuncios en televisión, mucha gente corría a la cocina o corría al baño y no miraba los anuncios. También habían otros elementos como, por ejemplo, que la pauta publicitaria se compraba en horarios específicos. Pensemos este ejemplo de Alfa Super Estéreo, una radio en Guatemala. Decía, bueno, queremos 5 menciones diarias o 7. Queremos que una pase a las 9, una a las 11, una a la 1 de la tarde, una a las 3, a las 5, y escogía su horario. Pero podría ser que si la persona no estaba escuchando en ese momento, se perdía la información del anuncio. Entonces, en sus inicios del marketing digital, una de las primeras revoluciones que trajo fue que se podía ver en cualquier momento, porque uno de los primeros formatos que apareció en la publicidad digital fueron los banners publicitarios. Al inicio eran de cualquier tamaño, pero esos banners publicitarios se colocaban en una página de internet. Por ejemplo, hoy entramos a periódicos muy reconocidos en todos los países y vemos ahí un anuncio en banner largo o en cuadrado o en un formato vertical que se le denominó rascacielos, pero nosotros entramos y ahí está el anuncio, ahí está la información y podemos verla. Pero no solamente eso, sino que también las empresas ahora podían medir con exactitud cuántas impresiones o cuántas visualizaciones había tenido ese anuncio. ¿Cómo lo lograban o cómo lo hacen? Por ejemplo, cuando nosotros navegamos por Internet y llegamos a algunas páginas europeas, como Zara, por ejemplo, que es de Inditex, que llegó a ser la empresa de moda más grande del mundo, eh, encontramos una nota al pie de la página de Internet que dice, este sitio utiliza cookies, dice, y podemos estar tomando alguna información de parte de ustedes. Si quieres seguir navegando, ¿acepta las cookies? ¿Sí o no? Y esto responde, por ejemplo, y eso lo vamos a hablar en algún momento quizá, pero sí rápidamente les comento que eso responde a una ley que está relacionada con la privacidad de los usuarios que entró en vigor en Europa hace algunos años, que actualmente, junto con la ley de privacidad de California, son las leyes de control de privacidad más exigentes que hay. Ahora, ¿qué significan esas cookies que nos hablan? Esas cookies son pequeños fragmentos de código que están en las páginas de Internet que cuando nosotros entramos a una página puede tomar información acerca de nosotros con o sin nuestro consentimiento. Por ejemplo, en el caso de Europa o de California, donde hay leyes más rígidas, hay una advertencia donde nos dicen, este sitio utiliza cookies y podemos tomar datos de ustedes. Y algunos de los datos que pueden tomar son, por ejemplo, desde qué país nos estamos conectando. ¿Cómo lo saben? Porque tienen un control de todas las direcciones IP. Las direcciones IP fue el protocolo de conexión que se utilizó para conectar las páginas y a las personas. Por ejemplo, cada uno de ustedes tiene una dirección de IP asignada a su computadora cada vez que nos conectamos a Internet. Y cada una de estas páginas de Internet también tiene una dirección IP. Puede saber nuestro país, la hora en que nos conectamos, el día en que nos conectamos, qué sistema operativo estamos utilizando. Si utilizamos Windows, si utilizamos Mac, si utilizamos iOS, Android, Linux, también qué navegador estamos utilizando. Si utilizamos Firefox, Chrome, Bing, y toda esa información la van almacenando. De eso hablamos un poco cuando estudiamos un poco acerca del Big Data.
y de todo este almacenamiento de información que se va recolectando en data lakes y en grandes bases de datos, donde hoy en día podríamos decir que ya hay eh, demasiada información y cierto control sobre todo el mundo. Entonces, a través de estos archivos, pueden saber también cuántas veces se ha visto un anuncio en una página de Internet y entonces medir la efectividad con mayor exactitud que antes. Porque como yo les decía, por ejemplo, en el caso de la radio, se tenía solamente un promedio aproximado del rating o de la audiencia que podía llegar a tener esa radio, porque alguien podía no estar viendo, pero en la televisión dijeron que van a dar un premio y podía aceptarlo. Ahora, muchas de estas cosas, cuando nosotros las vemos, podrían asustarnos, ¿verdad? Porque hay un libro que se llama 1984, donde habla de este concepto del Big Brother o del Gran Hermano, que es como un ojo que todo lo ve y todo lo controla. Casi estamos llegando a eso en el mundo. Pero volviendo a la parte del marketing digital y saliéndonos un poco de esos aspectos que pueden asustar y pueden parecer como teorías conspirativas, entonces vemos que el marketing digital empezó a causar una revolución generando una mayor efectividad. Ahora, hay algunos hitos históricos en el desarrollo de Internet, porque, por ejemplo, antes de que el Internet existiera, así como lo conocemos hoy, inició como un proyecto militar que buscaba mantener las comunicaciones del ejército de Estados Unidos en el caso de una guerra nuclear. En la época de los 60, cuando empieza la carrera espacial y empieza todo este desarrollo, porque tal vez si nos fuéramos un poco más atrás de los años 60 y regresáramos al final de la Segunda Guerra Mundial, nos vamos a encontrar con una Alemania nazi con muchos desarrollos tecnológicos. Ellos desarrollaron el primer jet de reacción, desarrollaron los primeros misiles que podían salir de Alemania a Inglaterra, los famosos cohetes V2. Y dentro de toda esa tecnología que se desarrolló, los tanques también, el armamento, los submarinos, tanta tecnología que se desarrolló durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos eh, preparó un proyecto que se conoció como Paperclip. Y ese proyecto Paperclip lo que buscaba era llegar a los científicos nazis antes de que llegaran las tropas de asalto y tratar de reclutarlos o convencerlos para que se pasaran al lado de los aliados de Estados Unidos. Dentro de ese programa Paperclip, por ejemplo, Estados Unidos logra reclutar a Werner von Braun, un científico muy destacado alemán que desarrolló los cohetes V2 y que después desarrollaría varios cohetes para la milicia de Estados Unidos y el más famoso, tal vez de todos, el famoso Saturno V, que lo desarrolla para la NASA. Eh, Todo eso formó parte de esa Guerra Fría, pero también Rusia, por su parte, también reclutó a sus propios científicos y también se repartieron la tecnología. Por eso es de que el programa espacial estadounidense y ruso iban tan de la mano. Pero en ese contexto y en ese contexto del desarrollo de la Guerra Fría, el presidente de Estados Unidos, Johnson, decide crear tanto la NASA como un proyecto de llegar antes a la Luna. Y hay muchas teorías ahí conspiranoicas, ¿verdad? De que quizá había algo en la Luna que querían llegar antes para obtenerlo. Hay muchas teorías, ¿verdad? Que aparecen ahí. Pero también dentro de eso crean el proyecto de, de DARPA, que era una agencia de investigación avanzada, y ellos decían, si Estados Unidos lanza la primera bomba nuclear o bomba atómica,
y destruye nuestras comunicaciones, telégrafos, teléfono, que era lo que existía en ese tiempo, no vamos a poder coordinar las tropas. Entonces necesitamos una nueva forma de comunicación y es así como nace Internet, ¿verdad? Inicialmente. Pero luego tal vez uno de los avances más significativos para nosotros como usuarios finales se da a finales de los 80 en el CERN, el Centro de Investigación de Aceleración de Partículas, que está en Europa, donde un científico, Tim Berners-Lee, desarrolla ese protocolo que hoy conocemos como HTTP y el famoso World Wide Web o la WWW. Crea ese protocolo para darle una interfaz gráfica y una interfaz más amigable de uso a la Internet, para que no necesitáramos ser científicos o programadores, sino que siendo usuarios finales pudiéramos hacer uso de esa tecnología. Algo similar sucedió con las computadoras, porque por ejemplo en los finales de los 70, cuando se introducen las computadoras personales, por ejemplo a nivel de las computadoras no Macintosh como IBM, el sistema operativo era DOS y todo era a través de comandos, hasta que desarrollan Windows a través de iconos fáciles de reconocer. Por ejemplo, antes en algunos programas como WordPerfect, que es el predecesor de Word, de Microsoft, si uno quería centrar una línea de texto, tenía que usar una serie de comandos, como por ejemplo Control Alt F7, solo para centrar. Y en otros casos dar instrucciones de programación más avanzadas. Entonces, no era accesible a todos. Con Windows se cambió. Ahora solo vemos un icono cuadrado donde están unas líneas centradas y ahí centramos. Eso hizo el World Wide Web, ¿no? Ahora, volviendo entonces a esa revolución, en la primera parte de la web o del World Wide Web o del desarrollo de Internet, es una época que se conoce como la Internet 1.0 y se le denomina así porque es una Internet que actúa en forma de monólogo. Transmite una información, pero no hay una retroalimentación por parte del usuario. Por ejemplo, algunas de las primeras páginas comerciales que existieron en Internet era la de Pepsi-Cola, por ejemplo, Coca-Cola. Esas grandes empresas fueron de los pioneros en entrar y llegar a Internet, pero solo presentaban información en una vía. Por ejemplo, Pepsi-Cola decía, miren, estos son nuestros productos, esta es nuestra empresa, estos son nuestros países de distribución, pero era en una vía. Tendrían que venir algunos otros avances nuevamente para llegar a la parte del lo que se conoce como el Internet 2.0, donde ahora la comunicación ya no iba a ser solamente en una vía, sino que iba a haber una retroalimentación por parte de los usuarios. Por ejemplo, una empresa publica en Internet, en redes sociales, por ejemplo, y puede tener reacciones, me gusta, me encanta, me enoja, de parte de los usuarios, o también puede tener respuestas, comentarios. Entonces, todo esto se empezó a utilizar y empezó a hacer que el Internet cambiara la forma de hacer marketing. Por ejemplo, en un inicio, la gente decía, bueno, probemos, invirtamos en banner publicitarios, a ver qué tal nos va. Ya miren, llegó a 5,000 y miren, ahora está llegando a un mayor rating de lo que puede tener un programa de televisión tradicional o un medio tradicional. Perdonen, aquí escribe Sidney, tal vez si le puede, solo quisiera hacer esta pregunta, no sé si me escuchan bien, que aquí está escribiendo Sidney y Amira que casi no escuchan, dice. Quisiera preguntar si todos no escuchan. Yo ahora sí escucho.
Sí lo escucho. Entonces, para Cisne y Yasmira quizás sean sus equipos, tal vez necesiten darle un poco más volumen o quizá ponerse en un lugar donde haya más señal para que puedan, escuchar mejor. Porque Es cuando tienes el micrófono arriba, se oye bien. muy bien, me voy a acercar el micrófono entonces. Sí se escucha, pero sí se escucha, hermano, pero no fuerte, sino se escucha ya a lo lejos. Muy bien, me voy a acercar el micrófono lo más que pueda. Así como Gracias. lo tiene ahorita, mi amado hermano, así se lo escucha mejor. Muchas gracias, gracias. Aquí lo voy a tener acá lo más cerca posible para que puedan escuchar. Solo que Ahora, es un poco incómodo. Sí, la verdad debería tenerlo ahí, debería escucharse bien, pero si se escucha mejor ahí, lo voy a hacer. ¿Se escucha ahí mejor? Ahí se la escucha mejor. Sí, Muy bien. sí. Entonces, sigamos adelante un poco en esta parte. Doctor, cuando se acerca al micrófono sí está claro. Cuando lo baja es cuando tenemos el problema. Con todo gusto, lo voy a mantener cerca. Ahora, Gracias, miren, qué interesante esto, porque así como Internet empezó a cambiar muchas cosas, por ejemplo, cambió el correo, cambió el comercio también con el comercio electrónico. También empezó a cambiar la forma de hacer marketing. Y tal vez uno de los conceptos más revolucionarios que empezó a cambiar el marketing digital con el marketing tradicional son estos dos conceptos que se utilizan hoy, que se conocen como inbound marketing y outbound marketing. Para entender un poco mejor el inbound marketing, vamos a comenzar hablando acerca del outbound marketing. ¿Qué es y a qué se refiere? Cuando nosotros hablamos de outbound, hablamos de salir. Si ustedes ven, aquí está la empresa o la organización y la flecha está hacia afuera. La empresa está saliendo a buscar a los clientes. ¿Cómo lo hace? Por ejemplo, a través de la publicidad, a través de las promociones, a través de activaciones. Nosotros vemos que a veces en centros comerciales, supermercados, hay promociones, hay dinámicas que están haciendo, hay modelos entregando muestras gratuitas o edecanes o impulsadoras de producto que dan muestras gratis de producto. Todas estas estrategias son las que se ven en el marketing tradicional, se conocen como outbound. Y ahí van los medios de comunicación tradicionales como prensa, radio, televisión, donde las personas, por ejemplo, no compraban los periódicos por ver anuncios, sino compraban por ver noticias, por ver los deportes, o también en algún caso podría ser quizá por algún anuncio clasificado de empleos o algún anuncio clasificado de productos, pero no por ver el anuncio de Pepsi o de Coca-Cola o, o de alguna otra marca reconocida, ¿verdad? Sino que igual con la televisión. Por ejemplo, en esta parte del outbound, cuando las personas veían la telenovela, por ejemplo, en el horario estelar, no decían, vamos a ver qué anuncios nos pasan hoy, sino que decían, vamos a ver cómo sigue la telenovela o cómo se quedó emocionante el día de ayer. Entonces, en el outbound, las personas están viendo su programación y de pronto la empresa interrumpe, porque a veces en lo más emocionante de la telenovela, la decía, Josefina, tengo algo muy importante que decirte. Y todos, ¿qué le va a decir? Y en eso, volvemos después de un corte comercial. Toda, Dios, qué aburrido. Pero entonces la publicidad era interruptiva o interrumpía la programación normal para llegar al cliente. Ahora, en el inbound, que es una de las innovaciones que se ha hecho en el marketing digital, ya hay una relación de doble vía donde la empresa sí busca a los clientes, pero algo interesante que ha pasado es que ahora los clientes buscan a la empresa. ¿Y cómo hacen eso? Porque ¿cómo es que ahora el cliente va a buscar el anuncio en lugar de que la empresa busque al cliente?
Y una de las primeras innovaciones se da con Google. Google lanza un servicio a inicios de los 2000 que se conoce como AdWords. Hoy ese servicio de AdWords se conoce como Google Ads, pero originalmente se conocía como AdWords porque hacía referencia a palabras publicitarias que se iban a utilizar o keywords o palabras clave que las personas iban a buscar en algún momento por encontrar un producto o servicio que necesitaban. Pensemos, por ejemplo, alguien venía y dice, bueno, necesito tornillos. Entonces, tomaban su computadora, iban a Google y ponían, por ejemplo, tornillos. Y ahí va la búsqueda y entonces empiezan a aparecer resultados. Por ejemplo, aquí me empiezan a aparecer algunos resultados de tornillos. Pensemos otra información que las personas podrían buscar. Por ejemplo, préstamos. Préstamos. Enter. Y aquí vemos que empieza a aparecer también resultados de información. Entonces, como veíamos acá en esta diapositiva, ahora el cliente está buscando la información de la empresa. Entonces, eso es el inbound, porque ahora la empresa se convierte como en un imán que en lugar de ir a buscar solamente al cliente, ahora lo va a atraer. Y lo más innovador, por ejemplo, de este servicio de Google AdWords, voy a buscar otra palabra clave. Por ejemplo, voy a buscar esta, hoteles en Antigua Guatemala. Ahora, ahí hice una búsqueda, utilicé unas palabras clave. Aquí, esta es una palabra clave compuesta, ¿verdad? Hoteles en Antigua Guatemala. Pude haber utilizado solo hoteles o pude haber hecho otra combinación, pero esas palabras clave se convierten en resultados que me está presentando acá el marketing digital. Ahora bien, al inicio de esta búsqueda, yo hice una búsqueda, ¿verdad? Hoteles en Antigua Guatemala, me aparece, por ejemplo, Booking.com. Es una empresa, es un portal muy reconocido de servicios. Ellos comparten información de hoteles a través de Internet. Expedia también es otra página similar. Aquí dice 40 hoteles en Antigua Guatemala con ofertas especiales. Esto también es muy importante porque tiene un titular que es muy atractivo. Es un titular muy ganador y que se basa en un modelo que se conoce como el modelo AIDA. Y, por ejemplo, aquí está, pero les quiero mostrar una imagen. Este es el modelo AIDA que busca, dice, captar la atención, despertar un interés, generar un deseo y llevar a una acción. Entonces, 40 teles en Antigua, la gente lo primero que imagina es decir, aquí voy a encontrar lo que quiero. Y luego, con ofertas especiales. Entonces, el titular es ganador. Es como los titulares de periódico, ¿verdad? Esos que a veces son muy llamativos, pero lo que buscan es captar al cliente. Entonces se vuelven un imán para que el cliente venga a nosotros. Y luego, hoteles en Antigua Guatemala. El de Expedia no está tan agresivo como el de Booking. Pero el otro punto interesante es que si ustedes ven acá arriba, aparece en negrita una palabra donde dice patrocinado. Ahora, ¿qué significa eso? Significa que estas dos empresas pagaron a través del servicio de Google AdWords o hoy Google Ads, compraron estas palabras clave, dijeron, vamos a invertir, por ejemplo, $5 al día. Y esos $5 queremos que cuando alguien busque hoteles en Antigua Guatemala, les muestre nuestra información. Ahora, lo interesante de este modelo es que cuando la gente lo necesita, obtiene el anuncio. Porque, por ejemplo, en la publicidad tradicional, en el outbound que veíamos, por ejemplo, alguien iba viendo el periódico y le salía un anuncio de comida para gato. Decía, pero yo no tengo gato, no lo necesito. Entonces estaba llegando el mensaje a personas que no lo necesitaban. Mientras que en el marketing digital, ahora llega a las personas que lo solicitan, que lo necesitan en ese momento o que lo están buscando. Ahí entra
Ahí es como entra Google AdWords. Y el modelo se convirtió tan exitoso y tan rentable que permitió a Google crecer un montón, captar inversiones a través de la bolsa, porque la gente decía, ellos crearon un modelo de negocio que está siendo efectivo y en el cual la gente está invirtiendo para poder pagar. A este modelo también se le conoce como SEM o Search Engine Marketing, porque cuando la gente hace la búsqueda, estos primeros son pagados, aparecen en las primeras posiciones, y luego viene lo que hemos escuchado tanto, que es el famoso alcance orgánico, ¿verdad? Por ejemplo, este que aparece acá en tercera posición, que es TripAdvisor, ya no le aparece este título de patrocinado. Entonces quiere decir que ellos no están pagando, pero como su página ha hecho un buen trabajo de desarrollo del contenido, entonces aparecen las primeras posiciones y a esto otro se le conoce como SEO o Search Engine Optimization o optimización para motores de búsqueda. Y sin entrar a mucho tecnicismo, solo quiero comentarles así rápidamente cómo se logra esa parte del SEO o Search Engine Optimization. Se logra a través de muchos elementos, pero por ejemplo algunos de los principales. Las famosas metaetiquetas. ¿Qué son las metaetiquetas? Son fragmentos de código que se colocan dentro de la página web, como por ejemplo este título que vemos acá, los 10 mejores hoteles en Antigua, es una etiqueta que se conoce como el meta title, palabras clave relacionadas que podría ser Antigua Guatemala, hoteles en Antigua Guatemala, Guatemala, turismo. Esas palabras que se colocan en otras metaetiquetas también van dentro de la programación de la página. También a través de actualizaciones constantes de contenido. Porque lo que hacen los buscadores, es decir, esta página se está actualizando constantemente. Entonces, si se está actualizando constantemente, quiere decir que el contenido es fresco, el contenido es relevante. Ahora, eso nos sirve cualquiera que sea nuestra organización, esta parte de SEM. Porque, por ejemplo, este contenido puede ser nuestra página personal, nuestra página de organización, nuestra página de negocio, y entonces tener esa estructura de buenos títulos, buenas descripciones, buenas palabras clave, velocidad de carga de la página, imágenes que no pesen mucho, enlaces internos y externos de valor. Toda esa información nos va a ayudar a nosotros para estar posicionado en los primeros resultados de búsqueda. Esa es la optimización para motores de búsqueda. Pero ahora avancemos un poco más y volvamos nuevamente aquí a las diapositivas. Entonces ya hablamos un poco de inbound y outbound marketing. Entonces ya vimos que, por ejemplo, en el inbound ahora nos vienen a buscar. Y entonces ahora en esta parte del desarrollo de los contenidos, porque hemos estado hablando del desarrollo de los contenidos, aparece algo que se conoce también como content marketing. Es una estrategia también de marketing digital. ¿Y en qué consiste eso? ¿En qué consiste el content marketing? Consiste en desarrollar contenidos de valor para nuestro público objetivo. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, un caso muy famoso es el de Johnson & Johnson. Ustedes saben que Johnson & Johnson es una empresa estadounidense que, por ejemplo, uno de sus productos muy famosos y exitosos era el shampoo Johnson para niños, pero también hacía talcos para niños, loción para niños, pañales desechables, jabones para niños. Entonces creó toda una línea
de productos para niños. Entonces sus clientes potenciales eran padres de familia con bebés y con niños. Entonces, ¿qué estrategia utilizaron ellos en el desarrollo del inbound marketing y del content marketing? Ellos crearon una red social donde los padres primerizos o padres con bebés o con niños se podrían registrar, pero en la cual también habían foros de discusión, donde ponían preguntas, donde habían artículos, por ejemplo, un artículo que decía, ¿cómo cambiar el pañal a tu bebé? ¿A qué edad le puedes empezar a dar las primeras papillas a tu bebé? ¿A qué edad puedes cambiarle de pacha y empezar a darle zanahoria picada con papa o no sé qué? Pues todos esos consejos eran interesantes para el público objetivo. Entonces la gente no estaba buscando Johnson y Johnson, sino que la gente estaba buscando el contenido de interés. Estaba buscando, por ejemplo, ¿qué pasa si el bebé se escalda? Y entonces llegaba ahí. Si tu bebé se escaldó porque se quedó mucho tiempo con el pañal mojado, te recomendamos este producto de Johnson y Johnson, aplícale talco y no sé qué más. Y le daban todos los consejos y de paso presentaban los productos y servicios de Johnson y Johnson. Ahora miren qué estrategia más interesante, porque entonces ahora están desarrollando contenido de interés y están haciendo que en lugar de ir a buscar a las personas vengan a buscar a la empresa por el contenido tan interesante que se comparte. Por eso es que también, por ejemplo, en la parte de marketing digital, cuando se habla de las redes sociales, siempre se dice, no publiques solamente cosas relacionadas con tus productos o servicios. Pensemos un dentista que solo venga publicando promociones, ¿verdad? Recuerda que este mes tenemos limpieza a tantos quetzales o a tanto de dinero. Y recuerda que ya te toca un chequeo. O sea, solo está promocionando productos. Pero si en lugar de hacer eso, cambiara de estrategia y empezara a desarrollar contenido de valor, por ejemplo, donde dijera, ¿alguna vez se te han irritado las encías? ¿Has sentido sensibilidad en los dientes cuando tomas agua fría? Esto puede suceder porque tal y tal cosa. Y empieza a generar contenido. Y entonces la gente se identifica. Porque, por ejemplo, en la publicidad dice que 2 elementos muy importantes que influyen en el éxito de la publicidad son uno que se conoce como empatía. Empatía es cuando el cliente se siente identificado. ¿Has sentido sensibilidad en los dientes? Sí, dice el cliente, ¿verdad? Sí he sentido. De pronto sientes que al tomar agua fría o caliente, sí, dice la persona, ¿verdad? Y le están preguntando. Esa es empatía, sentirse identificado con el mensaje y que la empresa se pueda colocar en el lugar del cliente. Y lo segundo es la parte de simpatía. Por eso es de que muchos anuncios o muchas piezas publicitarias utilizan algo cómico, utilizan algo inspiracional como Coca-Cola, algo que causa gracia, porque esa es la parte de simpatía. Pero ahora miren cómo cambia, que por ejemplo un dentista, que era el ejemplo que estábamos poniendo, en lugar de solo poner, y recuerda, rellenos a tanto de dinero, limpieza a tanto de dinero, la gente va a decir, sí, qué bueno. Pero si de pronto dice, se preocupa en la necesidad del cliente y en algo, ¿has sentido al tomar agua fría que te duele el diente? Y sí, se empieza a identificar y alguien puede decir, esto es lo que le pasaba a mi tío, o esto le pasaba a mi primo o a mi hermano. Y entonces viene y le da compartir y se lo envía. Y ahí entra otro elemento también interesante del marketing digital que habla de la viralización de contenidos. Y ese concepto de viralización de contenidos hace referencia a como cuando alguien se contagia de un virus, ¿verdad? ¿Qué tal como ha estado? Fíjate que un poco, y cuando estornudó, le contagió el virus. Pero en el marketing digital, cuando alguien se contagia de algo positivo, dice, esto le interesa a tal familiar, esto le puede servir a un amigo, entonces se viraliza porque él viene y se lo lanza.
lo comparte. Y también ahí entra otro concepto que dice, se convierte en un evangelizador de la marca. Ese es el concepto que se utiliza. Y entonces por eso es de que en la parte de redes sociales, cuando se empiezan a agregar ese tipo de contenidos que son de utilidad o frases inspiracionales, ¿verdad? Recuerda que tú eres suficiente, tú puedes y sigue adelante. Y dice, esto se lo voy a mandar a aquel mi amigo que estaba un poco decaído. Dice, tú puedes, recuerda que tienes un valor y que sigue adelante. Entonces empiezan a compartir y es más probable que compartan un contenido de ese tipo a un contenido tradicional. Y a eso se refiere el content marketing dentro de la parte del inbound marketing. Pero miremos otro punto acá otro punto interesante también acá. Entonces, ¿qué hace el inbound marketing? Busca atraer. ¿Atraer a quiénes? A extraños y conocidos, o visitantes, perdón. Extraños y visitantes que pueden llegar, que ahí es donde empiezan las herramientas que podemos utilizar en el marketing digital. Por ejemplo, habla de blogs corporativos, blogs que generan contenido. También podríamos hablar hoy acá de podcast, porque hoy escuchamos mucho de podcasts. Por ejemplo, hay un podcast muy famoso en México, de Marta de Baile, que está en YouTube, está en las plataformas de streaming de audio. Esos son contenidos de valor. Ellos están generando consejos, entrevistando gente. Es algo atractivo. También a través de las palabras clave, como lo vimos en Google, a través de publicaciones en redes sociales, ¿verdad? Lo que hablábamos de este caso del dentista. Entonces eso lo que busca es atraer extraños y visitantes de nuestros conocidos. ¿Para qué? Para convertirlos. ¿Convertirlos en qué? Convertirlos en leads. Ese concepto de leads se refiere a una persona de la cual ya tenemos algún dato. ¿Por qué? Porque bien ha llenado alguna forma, ha hecho clic en un botón que se conoce como call to action o llamado a la acción, que a veces dice, ¿te interesa saber más? Haz clic aquí. Por ejemplo, acá en Guatemala, una empresa de telecomunicaciones que tiene su división para empresas que se llama Tigo Business y dice, ¿te interesa este servicio? Déjanos tus datos y deja nombre, correo electrónico, empresa, teléfono y nosotros te llamaremos. Ahí entran también las famosas landing page. ¿Qué es una landing page? Es como una página web muy sencilla donde presenta la información. Es como que nos estuviera vendiendo. Y no sé si ustedes la han visto y dice, ¿te interesa el producto? Haz clic aquí. Y luego vienen otros testimoniales y luego vuelve a vender y así lo sigue haciendo. Entonces, cuando tenemos algún dato, porque por ejemplo en nuestras redes sociales, nosotros no podemos saber quiénes lo vieron. Dice, esta publicación la han visto 5,000 personas, por decir un número, o 100 personas, pensé. Esos son los visitantes. Pero los leads son los que le dieron like, los que me dieron me encanta, o me enoja, o compartieron, porque esa información ya queda. Dice, ay, ve, Roberto compartió mi publicación, ahí nos quedó un dato. Entonces también le empieza a dar una idea a las empresas, dice, ve, a esta persona le interesó. Y entonces esos leads pasan a otra parte de cierre o podrían pasar. Ahí entran, por ejemplo, los famosos CRM o sistemas de administración de la relación con los clientes, donde registran quién llamó, a qué hora llamó, qué fue lo que comentó, y todo eso va quedando en el historial de la computadora. A mí me gustó mucho un caso porque en una empresa que hay aquí en Guatemala, que se llama La Casa del Tornillo, estábamos en una oportunidad haciendo un trabajo ahí para ellos. Llegó un cliente a la parte al mostrador de atención al público y dijo, mire, fíjese que venía por unos tornillos y olvidé la muestra, le dice, entonces voy a regresar. Pero la persona que estaba atendiendo de mostrador le dice, mire,
¿Con qué NIT ha comprado? Le dice. Con tal NIT, le dice. Déjeme buscar aquí, me dijo, en el sistema. Mire, le dice, la última vez que usted vino a comprar, usted compró 2 tornillos. Compró el tornillo cabeza Allen de 3 pulgadas con 2 octavos, o no sé qué, todos esos términos técnicos, ¿verdad? Y compró uno de 5 milímetros de rosca, no sé qué. Le voy a traer las 2 muestras y usted me dice si ese es alguno de los que necesita. Ahora, eso se registró en un CRM. Entonces, todas esas herramientas digitales van llevando para hacer el cierre, porque ahí en ese caso de la casa del tornillo logró cerrar. Cuando llegó la persona le dijo, sí, mire, es este. ¡Wow! Qué bueno, ¿cuánto necesita? Tanto. Cerró el negocio, porque tenía la información del cliente de qué era lo que el cliente necesitaba a través de ese sistema CRM. Entonces, en esa parte está el cierre, es lo que menciona acá, y luego, después del cierre, lo convierte en cliente, y después del cliente viene, no termina el trabajo de marketing, sino que debería haber un seguimiento. Por eso también dentro del marketing digital hay un tipo de campañas que ya entra en la parte de las redes sociales que se conoce como remarketing. ¿Qué es eso de remarketing? Que por ejemplo alguien entró a la página web de Zara, pensemos, o qué otra marca así bien famosa de Walmart, pensemos, a la página web de Walmart. Y estas cookies que yo les comentaba, detectaron y dicen, visitó la página web. Entonces, después, en una campaña de remarketing en redes sociales, dice, mira, esta persona ya visitó la página web, puede ser que haya tenido un interés, entonces ahora reforcémosle mostrándole nuevamente mensajes en redes sociales acerca de Walmart. Esa es la campaña de remarketing. Y hoy sí quiero concluir, no quiero aburrirlos tampoco, ya vamos llegando a la parte final, pero quiero concluir con otro punto que es muy interesante, que no podemos dejar fuera en esta parte del marketing digital, y es el otro concepto que se conoce como social media marketing o marketing a través de redes sociales. Ese fue el siguiente paso de evolución. Ahora miren cuál fue la evolución más grande de este paso. Cuando Google lanza Google AdWords, eran búsquedas, eh, en ese momento la gente decía, busco un hotel, necesito un hotel o necesito un automóvil en la ciudad donde voy a viajar, o necesito este producto o tornillos o cualquier cosa. En ese momento que lo necesitaba, le daba la información del anuncio. Pero en ese momento Google no tenía información acerca del cliente. No sabía si era hombre, si era mujer, no sabía en qué rango de edad estaba, no sabía mucho acerca de sus gustos o preferencias, no tenía mayor información del cliente. Pero las redes sociales, principalmente Facebook, vino a cambiar radicalmente todo eso. Porque ahora en Facebook, principalmente, porque habían otras redes sociales, ¿verdad? Como Hi-Fi, MySpace, no recuerdo qué otras, pero esas principalmente. Pero el rey de todas las redes sociales, Facebook. Ahora las personas se registraban con su nombre, le preguntaba el sexo, si era hombre o mujer, o el rango de edad también en el que se encontraba. Ahora tenía más información acerca del cliente. También empezaba a hacer un seguimiento, como vimos en la parte de Big Data, de a qué le dio like. A esta persona le gustan los mariachis, siempre anda siguiendo grupos de banda o siempre anda siguiendo a tales artistas. Empieza a conocer los gustos y preferencias, empieza a crear todo un perfil, todo ese historial, todo ese Big Data que está ahí almacenado y que ellos desarrollaron grandes bancos de datos, lo veíamos en la clase de Big Data, está ahí almacenada. Y entonces ahora pueden ofrecer una mejor publicidad, ya no solamente del producto que la gente necesita en el momento que necesita, como lo hacía Google AdWords o hoy Google Ads, sino que ahora pueden tratar de influir
como lo que veíamos de la publicidad subliminal, para ofrecer productos que quizás no estaba pensando, como cuando vamos al supermercado y no vamos buscando un chocolate, por ejemplo, pero en lo que estamos en la caja haciendo cola, terminamos tomando un chocolate. Pero esos son los productos de impulso final de venta. Pero entonces ahora viene Facebook y las redes sociales y empiezan a promover productos para crear una necesidad que no existía sobre productos que la gente no estaba pensando. Y entonces llevaron la parte del marketing digital a otro nivel. Y por eso es de que Google tuvo que cambiar y hacer una reingeniería de todos sus servicios, porque si ustedes recuerdan, Google empezó a amarrar todos sus servicios, Gmail, Drive, Calendar, ¿qué otro? Maps, todos los servicios en un mismo perfil de usuario, porque no se podía quedar atrás. Por eso ahora cuando nosotros navegamos con un perfil de usuario. Ahora cuando navegamos en Google, ahora con el Google Ads, ya sabe nuestra edad, ya sabe nuestro sexo, sabe qué cosas nos gusta, sabe qué hemos buscado, sabe qué países, qué lugares, qué ciudades hemos visitado. Porque, por ejemplo, Android hace un tracking un seguimiento de las personas. Y aún los usuarios de iOS, a través de ciertas aplicaciones, ustedes ven que dicen, esa aplicación quiere hacer un seguimiento de qué ves en internet, de qué no sé qué, para ofrecerte un mejor servicio. Quiere acceder a tu ubicación de dónde te encuentras. Y nosotros, con tal de usar el servicio o con tal de usar las redes sociales, le damos a aceptar porque no nos queda de otra. Y por eso es el marketing en las redes sociales o el social media marketing ha llegado a tal punto. Por ejemplo, ahorita estamos aquí hablando y empezamos a hablar, miren, sí, que hoteles en Antigua Guatemala y que hoteles en Guadalajara, hoteles en Ciudad de México. Solo lo hablamos y nuestro teléfono ya lo escuchó porque le hemos dado acceso al micrófono, a la cámara, a nuestra geolocalización. Y después entramos a Facebook y ¡pam! Nos muestra información acerca de eso que solo hablamos, que no buscamos. Entonces, eso está avanzando, miren, de una forma que parece ciencia ficción, pero que es una realidad hoy en el mundo, ¿verdad? Y con eso quiero terminar. Asusta un poco, ¿verdad? A veces asusta un poco, pero al final son herramientas que se han desarrollado y ahorita le doy la palabra, doctor. Y tal vez la conclusión sería que cuando apareció el avión, la empresa de ferrocarriles del oeste de Estados Unidos dice que el oeste fue conquistado en gran parte por la ayuda del ferrocarril, porque el ferrocarril logró conectar el este con el oeste y llevar a todos estos buscadores de oro y la gente que iba en busca de las tierras. Y era una empresa multimillonaria y gigantesca. Pero cuando apareció el avión, ellos lo vieron como una amenaza. Ellos pudieron haber comprado con todo el dinero que tenían una flotilla de aviones y seguir en el negocio del transporte, pero lo vieron como una amenaza. Aquí en Guatemala pasó igual con una empresa que yo conocí. Ellos producían pañales de tela para bebés, porque antes los pañales eran de tela de algodón, antes de que estuvieran todos los pañales desechables. Y les llegaron a ofrecer la planta de producción de pañales desechables. Y ellos tenían todo el dinero para hacerlo. Pero les dijeron, no, esto va a matar nuestro negocio principal. Y lo rechazaron. Alguien más lo tomó y ellos se quedaron con el negocio. A Kodak dice que le ofrecieron la cámara digital. No la aceptó, desapareció y alguien más se quedó con el negocio. Pero Gillette, por ejemplo, es un caso muy interesante porque un día llegaron en Gillette y su producto estrella era aquella hoja de afeitar plana que venía en un papelito rojo, no sé cuántos la conocieron. Y alguien le ofreció, le dijo, mira, es un prototipo de una rasuradora desechable con mango plástico. Pero eso va a matar nuestro negocio. Sí,
pero nos garantiza a nosotros seguir en el mismo negocio. Entonces ellos estuvieron dispuestos a, a tomar el cambio, a asimilar el cambio. Y entonces hoy en día realmente a nosotros solo nos queda, aunque nos asuste, adaptarnos a los cambios, ¿verdad? Y mientras más rápido logremos adaptarnos, vamos a sobrevivir mejor. Y hoy sí terminé y dejo lugar a preguntas, si tienen. Sí, quería compartir algo. Muchas gracias. Lo que estaba viendo que Hay un poco de eco, no sé por qué. Tal vez tiene mucho volumen el hermano, Sí, ¿verdad? ahora sí. mucho Ahora sí, todavía. ahora sí. Sí. Ujú. Ahí estamos. Muchas gracias. Gracias. Lo que estaba pensando es que hay cosas que nos generan fidelidad hacia ciertas marcas o servicios. Por ejemplo, a mí en particular me gusta mucho algo que me facilita un trámite. Y cuando hay sitios que ofrecen servicios o cosas tan amigables de llenar en una pantalla, ya no tienes que ir a hacer un trámite a algún lugar, sino lo haces en línea y de una forma más fácil como lo hacías antes, te engancha. Igual es muy importante y se ha dado ahora últimamente, ¿verdad? Que es de mucho peso los servicios a domicilio, porque en una ciudad congestionada como es la nuestra ya, si me lo traen a casa, perfecto. Incluso no me importa si pago un poquito más, pero no tengo que ir a perder una hora en ir a traer las cosas. Y son ese tipo de cosas que van jalando y haciendo fidelidad de clientes, ¿verdad? Así es, doctor. Muchas gracias. Gracias por el comentario. Y Internet sigue revolucionando las cosas, porque, por ejemplo, aún en la educación, si vemos hoy, antes recibir esta clase significaba trasladarnos a una ubicación física en una aula presencial con pizarra y tomar las lecciones. Hoy nos facilita hacerlo incluso desde otros países, ¿verdad? México, Colombia, Panamá, Honduras, Costa Rica, que hay personas conectadas de otros países, ¿verdad? Entonces está revolucionando y cambiando todo. Y tal vez para agregar algo a lo que decía el doctor Francisco Alejos, es que hay un concepto también en la parte de Internet que se conoce como experiencia del usuario. Y esa experiencia del usuario también está amarrado a lo que se conoce como la usabilidad. Y en esa usabilidad, por ejemplo, cuando nosotros vemos las tiendas en línea, sí tienen la misma estructura, aunque cambien detalles estéticos en el diseño, siempre tienen la misma estructura de agregar al carrito. Cuando vemos una página web, por lo general siempre tiene el logotipo en la parte superior al lado izquierdo o al centro. Son los lugares, esos son aspectos que cuando lo relacionamos, por ejemplo, con un automóvil, si hiciéramos esa analogía, la usabilidad del automóvil es que tiene el acelerador al lado derecho. Si una empresa dijera, vamos a hacer un carro revolucionario y vamos a poner el freno al lado derecho, ocasionaría muchos accidentes. Entonces, esa usabilidad también está relacionada con presentar al usuario algo que le sea familiar. Y por eso es de que cuando Apple lanzó su tienda de libros y revistas electrónicos, ellos utilizaron un diseño morfológico por medio de figuras donde ellos simulaban una librera y ahí estaban los libros electrónicos o las revistas para que la gente asociara que eran ebooks o libros electrónicos o eran revistas electrónicas, crear esa asociación. Eso está un poco relacionado, facilitar al usuario. El doctor Eduardo creo que tenía otra pregunta, ¿verdad? Sí. Sí, más bien quería ampliar un poco el concepto, digamos como que si nos ponemos a ver el momento tecnológico de las cosas, la necesidad no va a variar. Lo que va a variar con el tiempo, según el momento tecnológico, va a ser el satisfactor particular de esa necesidad.
Hoy día todos tenemos como necesidad de comunicación y hoy día el mejor satisfactor particular de eso es un teléfono celular, pero puede ser que mañana salga otra cosa, que no sea este teléfono celular. Entonces, las empresas que están enfocadas en la necesidad genérica, si le podemos llamar así, son las que tienen más probabilidad de éxito y no le pasa lo que mencionaste de la Kodak o la de los pañales. Por ejemplo, Honda, su definición de sí mismos no es, ellos no se definen como una compañía que hace carros, motos y aviones. Ellos se definen como compañía de movimiento. Entonces, lo que sea que quiera decir movimiento, ellos van a estar en la jugada. Es como una cuestión de enfoque de lo general a lo particular. Excelente, muchas gracias, doctor, gracias. Y es como Disney, ¿verdad? Que Disney dice entretenimiento familiar y ahí mete canales de televisión, películas, videojuegos, parques de diversiones, resort, mete un montón de cosas en ese gran paraguas, ¿verdad? Muchas gracias. No sé si alguien tiene otra aportación o pregunta. Solamente un comentario y una pregunta. Sí. Primero, yo siempre me he preguntado por qué toda esta tecnología de lo virtual y todo lo nuevo que está saliendo, ¿por qué nos encierran o nos obligan a leerlo todo en inglés? Y palabras que hay personas que no las entienden, hermano, pero que sí tienen posibilidad de una compu, de una tablet, pero no entienden. ¿Y ahora qué hago? Y porque ahí está en inglés. ¿Por qué no usan el español? Muchas gracias por su pregunta. Una de las respuestas que se ha dado a esa pregunta es que en su máximo apogeo del Imperio Británico, cubrió todo el mundo casi, desde África hasta Oceanía, Europa, América. Por ejemplo, acá nosotros mismos los tuvimos en Belice, en estas islas que disputaban con Argentina, las Islas Malvinas. Entonces, el poder del Imperio Británico se extendió por todo el mundo y por lo mismo el idioma. Y lo interesante fue que dice que de cada una de las regiones a las cuales se extendió el Imperio Británico, fue tomando palabras que fue tropicalizando al idioma inglés. Por ejemplo, de Australia tomaron muchas palabras que incorporaron o que las mezclaron. Eso hizo que el inglés se convirtiera en uno de los idiomas más ricos. Yo no tengo los números así exactos como los tiene el doctor Prem, pero por ejemplo, la relación era que el idioma español, por ejemplo, podía tener 2.500 palabras diferentes, mientras que el inglés tenía 4.500. Era más rico en palabras y eso permitía darle un mejor significado, como cuando, por ejemplo, en la Biblia se estudian los números Strong para conocer el significado de las palabras en hebreo y griego. Cuando uno lo estudia en los Strong, uno dice, ¡ala, qué interesante! Porque aquí ya le dio otro significado. Por ejemplo, cuando Jesús le habla a Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? En el original griego le está diciendo, Pedro, ¿me agapeas? O me amas con amor ágape. Es bien diferente a solo amor. Y Pedro le responde y le dice, te amo con amor filial. Usa dos palabras, pero en el español solo dice, Pedro, ¿me amas? Te quiero, dice, te amo, pero no tiene la riqueza. Entonces, esas son algunas de las características. Y lo segundo fue que, por ejemplo, el mayor desarrollo industrial se dio en estos países de habla inglesa. Por ejemplo, Inglaterra, Manchester se convirtió en una de las primeras ciudades industrializadas del mundo, donde a través de los canales acuáticos llegaban al puerto de Liverpool para ir con productos terminados de todo el mundo o traer materias primas de tantas colonias que tenía en otros países. Luego esa revolución industrial va a Estados Unidos y aún hoy en día vemos que Estados Unidos se desarrolló tanto. Entonces, cuando la computación empieza a desarrollar, viene de Estados Unidos y por eso es que todos los términos, aún los asiáticos, por ejemplo, empezaron a enviar su gente
a estos países a aprender el inglés. Y cuando empezó el despegue de China como potencia manufacturera mundial, entonces muchos dijeron, bueno, aprendamos también mandarín, pero el mandarín no ha logrado ese desarrollo como el inglés, porque parte del Imperio Británico favoreció a eso. Y aún hoy que el Imperio Británico ya no existe como tal, sigue existiendo la famosa Commonwealth, donde siguen estando todos esos países, donde siguen reconociendo, por ejemplo, al rey Carlos, lo siguen reconociendo como rey, Bahamas, Australia, Belice, Malvinas, y tantos. Entonces, esa creo que es una de las razones por las cuales se ha extendido más el inglés y que es más rico también en palabras. Esa es la respuesta que dan. ¿Verdad? Sí. Gracias. Y solo un comentario en cuanto a lo que decía el hermano, ¿verdad? Anterior, que también una de las cosas muy buenas de todo este sistema es de que si yo necesito una FEDA, ya no necesito ir a hacer aquellas colas. Cierto, sí. Ok, yo no sé si usted o algunos o todos quizás se han topado con una ilustración que salió en YouTube y llega el hijo a visitar a su papá ya tiene 70 años, pero está bien potente, y le dice, papá, yo vengo a visitarte y tú vas a salir. Ah, sí, hijo, es que tengo que ir al banco, tengo que ir a ver mi estado de cuenta y tengo que ver si puedo depositar más o quiero sacar porque necesito hacer algunas compras y unos pagos. Pero papá, le dice, tú no sabes que eso se puede hacer desde aquí de tu casa. No, le dijo él. Entonces él le explica, ¿verdad? Y le dice el papá, después de que le explica, pero ¿sabes qué? Le dice, si yo hiciera eso aquí en casa, me limitaría a tener relaciones personales con otras personas. Por ejemplo, cuando uno va al doctor, uno platica con un desconocido. Segundo, me evitaría también salir a tomar un poco de aire fresco, ver el día muy diferente a como lo miro aquí en mi casa. Y tercero, le dice él, yo me limitaría en el ejercicio a mi cuerpo, porque entonces ya no saldría a caminar. Entonces, eso a mí me dejó, mire, impactada, porque hemos sido tan comodones, disculpen la palabra coloquial, ¿verdad? Pero hemos sido tan comodones que todo lo queremos arreglar vía internet. Entonces, es bueno, esta tecnología, este invento que hizo Dios, es bueno, yo no lo voy a negar nunca, pero no abusemos a tal grado que nos enfermamos, ¿verdad? Entonces, es un comentario, no sé qué puede opinar usted. Muchas gracias, tiene toda la razón, ¿verdad? Y eso es algo de lo que se ha hablado con los jóvenes y niños, por ejemplo, que ahora están prendidos con la cabeza agachada hasta en una postura encorvada, ¿verdad? Está creando una mala postura de la columna, estar todo el tiempo en el teléfono. Hay más interacción virtual, ¿verdad?, que real. Son también cosas que están pasando, ¿verdad? Definitivamente. Así como tiene un lado positivo, tiene su lado que también puede ser negativo, ¿verdad? Gracias, hermano. Gracias por la oportunidad. Para servirle. Sí, doctor Franco. Todo esto que está usted planteando es muy, muy importante y gracias por la enseñanza. Pero yo siempre insisto, creo que es necesario enseñarnos, aprender todos los pastores que estamos conectados o los siervos que tenemos responsabilidad en la iglesia, lo importante que es lo más posible manejar estos asuntos de la tecnología, de los dispositivos, porque aunque no querramos, la iglesia requiere del uso del WhatsApp, del Internet, del Facebook, y algunos hemos tratado de entrar en el uso de la tecnología para, ahora que vino la pandemia, tuvimos que transmitir a través del Facebook o los grupos YouTube, las prédicas, los que manejan lo que es el culto hogar o las células, los líderes daban la enseñanza a través de estos dispositivos.
Y a mí me gustaría que aprendamos el marketing del Señor, porque al final en los negocios nuestro Padre estamos. En verdad, lo que decía la hermana es muy cierto. La iglesia se está acostumbrando a recibir la prédica en la casa, porque así se ahorra el taxi, se ahorra moverse de su casa a la iglesia y también se ahorra la ofrenda y el diezmo. Bueno, algunos hacen transferencia, ¿verdad? Porque hay gente que está aprendiendo a usar los dispositivos y hacen transferencias de los tesoros del Señor. Pero creo que es necesario que todo esto que está usted mencionando, aplicarlo a la iglesia, porque la iglesia se está renovando. El Dios creativo que tenemos nos motiva y nos incita a hacer uso de todo esto, ¿verdad? Ya no predicamos a viva voz porque no alcanza el tono para hablarle a todos. Ya usamos micrófono, ya usamos dispositivos que día con día van innovando, y creo que es bueno todo esto también considerarlo en la aplicación en la iglesia para todo el trabajo de la iglesia, y es mi punto de vista. Gracias. Gracias, doctor. Sí, así es, y muchas gracias por el comentario. Creo que sí, esperamos que podamos tener dentro de las clases una clase un poco más práctica donde veamos, por ejemplo, Google Ads por dentro, o veamos cómo funciona el sistema de Facebook Ads, cómo podemos utilizarlo para impulsar esas publicaciones o esos contenidos. Y no solamente de la iglesia, sino cualquier tipo de organización y negocio, que ahí entra ese concepto que se escucha mucho ahora de transformación digital, ¿verdad? Que tanto están impulsando, dice, la transformación digital de las empresas, que no es otra cosa más que aprender a utilizar estas herramientas. Y usted decía algo muy importante, que hoy en día han aparecido, ahí viene otro concepto del marketing digital, que son los famosos influencers, que son personas que tienen mucho conocimiento en tecnología, pero que muchas veces quizá no tienen toda la madurez, no tienen el llamado ministerial, no son ministros, no tienen la trayectoria, pero están compartiendo y tienen más seguidores que una iglesia y que un pastor muchas veces, pero no siempre el mensaje que se está transmitiendo es el correcto. Sucedió un caso en Argentina con Starbucks, donde cuando empezó este movimiento de las redes sociales, apareció un perfil que se conoció como Community Manager, o era el administrador de esa comunidad de seguidores en redes sociales. Y Starbucks Argentina tenía un community, que dijeron, miren, necesitamos un community, pero nadie le atina a esas cosas modernas de redes sociales. Y alguien dijo, miren, yo tengo ahí alguien, un joven que sí le atina a todo eso, y lo pusieron. Pero, por ejemplo, él, cuando Argentina empezó a restringir la circulación de dólares por todos los problemas que pasó, colocaron un comunicado que parecía inocente, pero decía, estimados clientes, ahora por la limitación de dólares, ya no estaremos importando suministros, o ya no tendremos suministros importados de Estados Unidos, pero vamos a buscar alternativas nacionales también de buena calidad. No tenía nada malo el mensaje, pero todo el mundo se le fue encima a Starbucks Argentina. Y entonces, ¿qué están diciendo? Que lo nacional no es de buena calidad, y empezaron, porque la persona, por no tener la experiencia, no lo supo manejar en el momento. Y eso es por mencionar un caso. Y aquí en Guatemala también se dieron otros casos de campañas políticas, donde, por ejemplo, un candidato o candidata muy reconocida y publicaba una cosa, porque no eran ellos, eran sus community managers. Entonces ha ido profesionalizando más y decir, bueno, no podemos dejar esto en manos de este muchacho solo porque él sabe de tecnología, sino que tenemos que formar al que no solo sepa de tecnología, sino que tenga otro conocimiento adicional. Gracias por el comentario. Y vamos a hacer otra pregunta más. Aquí está Moisés Eliseo. ¿Tiene otra pregunta o aportación? No sé qué. Bendiciones, mi hermano. Muchas gracias. Un comentario como el que hacían nuestros hermanos, bien complicada la situación. La tecnología
Para decirlo de una forma como lo dijo el cantante brasileño Roberto Carlos, yo no estoy contra el progreso si existiera un buen consenso, ¿verdad? El equilibrio es lo que nos va a dar siempre la certeza de hacer bien las cosas, pero los riesgos sí son muchos. No sé si han visto la película de Bruce Willis, donde pues la gente ya no es la que sale a hacer las cosas, sino que tienen un robot que es el que se encarga de salir de su casa y hacer las cosas, y ellos están en un cubículo conectados a una máquina para desde ahí con su cerebro hacer las cosas, ¿verdad? Y pues al final tienen que destruir todo el sistema porque el humano se está muriendo, ¿verdad? Y en unas condiciones de muchas enfermedades y a también una gran consideración del manejo de toda la sociedad a nivel global, ¿verdad? No sé si han visto esa película, pero pareciera una cuestión de ciencia ficción. ¿De Bruce Willis no, o de...? Es de Bruce Willis. Ah, bueno. Es de Bruce Willis. La de Yo Robot creo que es de Will sí, Smith. no, sí, es de Will Smith. Will Smith, sí, es cierto. Que también es una situación muy parecida, solo que la de Bruce Willis, yo no sé si se llama Yo Robot. Sí, pues. No, la de Yo Robot creo que es la de Will Smith, pero no sé si sí, la de Yo Robot creo que es de Will Smith, pero tiene toda la razón. Y cabal lo que usted menciona, por ejemplo, ese ha sido uno de los dilemas, por ejemplo, con la inteligencia artificial, porque tiene tanto poder y tiene acceso a tantas cosas que en un momento podría cambiar nuestro archivo virtual, como en la película La Red, o lanzar misiles como en la película de Terminator. Son tantas cosas que caben. Y me preocupa otro aspecto. Se le cortó, perdone, se le cortó. Se le cortó la señal. Se le cortó la señal. No sé si puedo hablar. Ahí le escuchamos. Ok, me preocupa otra situación. No sé si han escuchado el podcast de Un Rudo Despertar, por ejemplo. Hay un hermano que es argentino, que radica en Canadá, que habla al respecto, se vive en China con el respecto a estar con uno bajo vigilancia y las ciudades de 15 minutos, y en Canadá ya se está viviendo eso, y lo restringido que se está volviendo el evangelio. O sea, con respecto al logaritmo de lo que rige en redes y lo que no es permitido decir y bloquearlo a uno, y entonces hay muchas cuestiones del cristianismo que ya están siendo prohibidas proyectarlas en redes sociales. El tema del marketing es muy bonito, tenemos que cuidar mucho qué lenguaje usamos, sin dejar de decir la verdad, para que no seamos bloqueados y podamos transmitirle a la gente el mensaje, ¿verdad? Que es tan importante. Esos eran mis comentarios, mi hermano. Muchas gracias, muchas gracias por el comentario. Sí, como usted menciona, por ejemplo, el proyecto de ciudades inteligentes, donde, por ejemplo, varias ciudades españolas forman parte de ese plan piloto de ciudades inteligentes, hiperconectadas a Internet. Por ejemplo, cuando se habla de 5G, 6G, se habla ya no de conectar personas, sino se habla de conectar cosas. El otro concepto del Internet de las cosas, de conectar cámaras, dispositivos, sensores de movimiento, programas de reconocimiento facial, almacenamiento en data lakes. Todo eso no es ciencia ficción, ya es una realidad. Los semáforos inteligentes miden el tráfico, de acuerdo a eso lo regulan. Todo eso ya está. Una teoría personal, y con eso quiero terminar por cuestión de tiempo y respetando también el tiempo de todos, es que en en Apocalipsis 13, cuando habla de la bestia, esa famosa bestia del 666, dice que
hay dos bestias. Y la primera bestia dice que creó una imagen. Y se los voy a mostrar acá rápidamente. Vamos a ver. Miren qué interesante. Con esto vamos a terminar el día de hoy. Miren lo que dice acá. Dice, y Apocalipsis 3:15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar al que no la adorase. Y eso ya es posible con la inteligencia artificial. Pareciera como que esa vida que le da a esa imagen, la primer bestia crea una imagen y luego esa imagen le da vida. Cuando nosotros empezamos a interactuar con inteligencias artificiales como ChatGPT, por ejemplo, o Copilot, pareciera que estuviéramos hablando con una persona. Hasta le podemos hablar en otros idiomas. Si ustedes quieren practicar idiomas y hablarle en otro idioma, les va a contestar en ese idioma. Entonces, está avanzando, pero quiero terminar con algo bueno. Que al final, aunque vemos todo esto, vemos el cumplimiento bíblico de las señales de que lo que Dios dijo hace muchos años se está cumpliendo, y Amén. eso también significa que se va a cumplir su segunda venida. Y entonces hay un pasaje que me gusta mucho que dice, mas a vosotros, dice, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Y uno dice, ah, qué bueno. Porque mientras en el mundo hay hipercontrol y tienen todo, se ve todo malo, ¿verdad? Para los que buscan a Dios, dice, mas a vosotros, los que teméis su nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Es importante conocer estos temas, pero al final aterrizarlos en el punto bíblico de saber que para nosotros hay esperanza como hijos suyos. Y esa es nuestra fe, ¿verdad? Eso es lo que nos sostiene. A eso nos aferramos, ¿verdad? Como hijos de Dios y creyentes. Muchas gracias por su atención.